La de hoy es una noche formalmente veraniega en el Reino Unido, pero fría e insólita en la práctica. A pesar de estar ya bien entrados en la estación cálida y acogedora de verano, el frío avanza con un sigilo que bien puede ser letal para todo aquel que ignore su capacidad destructiva. Cuando un primer ministro convoca elecciones, lo último que debe perder es la buena voluntad de ganarlas. Formalmente las asume con un mínimo entusiasmo y calidez. Sin embargo, e igual que la noche fría y apática, podría estar abriendo la puerta a la mayor de las sentencias de muerte política y dejar que el frío invierno recupere el protagonismo tras mucho tiempo de un verano azul. Buenas noches desde Londres, en la jornada en la que el clima electoral sopla hacia un cambio de gobierno 14 años después. Brexit means Brexit. Order! The party's over, Prime Minister. And we will have a general election on the 4th of July. Hasta la vista, baby! Permítanme un sencillo ejercicio de analogía. Al otro lado del océano, los Estados Unidos celebran esta noche su nacimiento como democracia, que se fundamenta en la soberanía popular. Pues precisamente aquí hoy se ejerce la máxima expresión del desarrollo democrático de un país cuando los ingleses eligen al que será su próximo primer ministro, aunque quizá hoy la pregunta no sea quién, sino por cuánto. Han pasado 14 años desde la última vez que un laborista tuvo el poder en el Reino Unido. 14 años. Y como es lógico, en tanto tiempo ocurren muchas cosas. Lo más reseñable fue sin duda la entrada en vigor del Brexit, que aupó a los conservadores hacia Downing Street con Boris Johnson a la cabeza. Y quizá eso mismo que les llevó a ganar hace 5 años sea lo que les haga perder esta noche. Una, digamos, conjunción de promesas incumplidas y objetivos sin alcanzar. Pero es tal el peligro que corren los Tories, los conservadores y el propio primer ministro esta noche que, si bien es cierto que todas las encuestas proyectaban una fuerte caída para ellos, hoy tanto buena parte del gabinete como el propio primer ministro Rishi Sunak podrían incluso quedarse sin escaño aquí en la Cámara de los Comunes. Caerían por debajo del 30% de intención de voto, algo que no ocurre desde 1832. Y algo que sin duda no ayudó fue el último escándalo de los conservadores cuando salió a la luz que altos cargos del partido e incluso uno de los escoltas del primer ministro se habían lucrado al ganar apuestas sobre cuál sería la fecha de las elecciones de hoy. Y todo en campaña electoral. Por la otra parte, por la laborista, todo lo contrario a lo que les he contado hasta ahora. El candidato Keir Starmer partía y se mantiene como favorito a esta hora de la noche, ya ha iniciado el proceso de escrutinio, aunque analistas locales coinciden al apuntar que el voto laborista es más un voto de castigo, es decir, no tanto por sus méritos como sí por los deméritos de su rival. Sabían que no tenían por qué acertar si no se equivocaban demasiado, y parecen estarlo consiguiendo. Otro elemento al que prestar especial atención esta noche es quizá la candidatura de Farage, uno de los ideólogos del Brexit y candidato también a estas elecciones, que complica aún más la situación para los conservadores, si es eso de alguna manera posible. Farage podría llegar a ser segunda fuerza política en la Cámara de los Comunes, con propuestas muy polémicas, especialmente en términos de inmigración, que se aproximan al discurso de la extrema derecha en Europa. De momento, todo son hipótesis que en pocas horas sabremos si pasan a ser algo más. Pendientes de ese resultado de la encuesta que se celebra y se ha realizado a pie de urna aquí en el Reino Unido durante este día, en lo que los ingleses han ido a votar, han acudido a las urnas, y por supuesto que marcará esa primera sintomatología para determinar cuál puede ser el resultado definitivo de esta noche aquí en el Reino Unido.
Buenas noches de nuevo desde Londres. Ven ustedes a mis espaldas el Palacio de Westminster, compuesto por la Cámara de los Lores y de los Comunes, a la que prestamos especial atención esta noche. Recordemos que se renuevan los 650 diputados que recoge al celebrarse elecciones en los 650 circunscripciones que hay aquí en el Reino Unido. Tenemos ya los primeros datos de escrutinio, que se complementan a la de la encuesta a pie de urna publicada por la BBC y por los medios locales e internacionales. Vemos que los resultados efectivamente se corresponden, al menos de momento. Esa encuesta otorgaría a los laboristas un total de 410 diputados para esta noche. Subiría 209 respecto de las elecciones de 2019 que llevaron a Boris Johnson hacia el número 10 de Downing Street. Daban esa victoria, por lo tanto, electoral para los conservadores, que hoy, 5 años después, arrebataría. En segundo puesto, en segunda posición, quedarían efectivamente los conservadores con 131 diputados, bajarían 241. Vemos como en el análisis más superficial podemos decir que los conservadores más o menos consiguen salvar los muebles, al menos los suyos, ya que alguna que otra encuesta las semanas pasadas, incluso hace apenas unos días, daba una auténtica debacle electoral. Incluso no se sabía si podrían superar o incluso llegar a los 100 diputados. Parece que efectivamente los mantienen e incluso llegan o llegarían a 131. En tercera posición quedaría ese ideólogo del Brexit, quedaría el candidato Farage y ese partido que bien podríamos considerar prácticamente de extrema derecha, al menos en Europa lo consideraríamos sin dificultad, y luego otros 4 partidos que se quedarían, bueno, pues con una representación mínima prácticamente irrelevante en la Cámara, con 13, 10, 4 y 2 representantes respectivamente. Irrumpen en el Parlamento, irrumpen en esa Cámara de los Comunes, esa cuarta fuerza política. Bueno, en fin, a destacar podríamos señalar que suben un diputado los verdes, doblan sus resultados, pasan de 1 a 2 diputados, de 1 a 2 representantes, pero sin duda el primer y casi podemos decir que gran titular de la noche es que se confirma esa gran victoria laborista. El próximo primer ministro tiene ideología laborista, tiene color de laborista y parece tener el nombre de Keir Starmer. Es la gran noticia y el primer y gran titular de esta noche que nos dejan las elecciones aquí en Reino Unido, que Interpolítica ha tratado de dar la mayor cobertura electoral hasta ahora. Les agradezco, aprovecho también para agradecerles que hayan decidido seguir estas elecciones en Reino Unido aquí en Interpolítica en directo. Les agradecemos su presencia y desde luego seguimos pendientes de cualquier novedad que se pueda producir durante esta noche electoral, pero desde luego todo parece indicar que no va a haber mucha novedad. Efectivamente, todo lo que ha pasado o todo lo que podía ocurrir ha ocurrido. Los laboristas se hacen con el número 10 de Downing Street.